Sí. Bueno, muy buenas tardes, noches otra vez para todos ustedes. Estamos en la séptima lección, la Biblia en el principio. Vamos a repasar la historia de la prueba de la fe de Abraham. Y también vamos a hablar un poquito acerca de la interpretación bíblica, cómo interpretar la Biblia. Y vamos a utilizar esta historia también como un base para esa discusión. Bueno, empezamos con oración. Oremos. Querido Señor, cuando escucho cómo Abraham te amaba más que a su propio hijo, sé que me ha faltado mucha fe y amor. ¿Cuántas veces durante la vida he amado a alguien o algo más que a ti? Perdóname, Señor, por causa de tu Hijo Jesús. Enséñame por medio de tu palabra cómo puedo crecer en el amor para ti y ayúdame a practicar ese amor para ti. Gracias, Señor, por tu amor para mí. Amén. Bueno, también recordamos que mostremos respecto en la clase, llegando preparados, haciendo la tarea, bueno, cada semana. Y también siendo puntuales como ustedes, llegando a la hora para la clase. Y a los profesores que nos sirven, siempre respetando y no interrumpiendo la discusión, siempre levantando la mano para aportar o hacer un comentario o una pregunta. Y a los compañeros en clase, siempre respetando sus respuestas, preguntas, escuchando con paciencia y amabilidad. Y en el grupo de WhatsApp, por no subir cosas que no tienen que ver con la clase, siempre respetando las preguntas que hagan los estudiantes en el chat. Bueno, vamos al calentamiento. Unas preguntas para empezar la clase. Aquí tenemos la tarea. Hagan un título de 3 palabras o menos de lo sucedido en cada uno de los capítulos 13 al 21 de Génesis. Los títulos de los capítulos en tu Biblia te pueden ayudar. ¿Alguien tiene un resumen de 3 palabras o menos para cada capítulo que brincamos hasta esta clase? ¿Qué quieren compartir? Atanasio, ¿sí? No le escuchamos. No sé si está teniendo problemas con su micrófono, pero no le escuchamos. Lo siento. Pues alguien más tiene un No, sí. buenas noches, Rubén. Bienvenidos. ¿Alguien más tiene un resumen, un título de 3 palabras para cada capítulo que brincamos? Aló, ¿sí me escucha? Sí, ahora sí, Atanasio. Adelante. Ah, como que me está prestando problemas siempre para empezar así. Bien, decía que, bueno, unas cortas palabras, entonces voy a hacer el aporte. Dice, en el capítulo 13 vemos que Abraham y Lot se separan porque las posesiones eran muchas y la tierra no era suficiente para los dos y también había problemas entre los trabajadores de ellos o los esclavos que tenían. En el capítulo 13, Abraham libera a su sobrino Lot de la mano de que Homer, que había sido llevado en cautiverio por la conquista que ellos habían hecho sobre Sodoma y Gomorra, y pues como él estaba allí, se lo habían llevado. En el capítulo 13, Dios promete a un hijo a Abraham, ya que este estaba preocupado porque pensaba que el que lo iba a heredar era su mayordomo Damaseno. En el capítulo 16, Sarai le da por mujer a su marido, a la sierva Agar, y esta le da un hijo que se llamó Ismael. Luego esta se siente más que la esposa porque puede dar hijos y Abraham le dice a Sarai que ella estaba en sus manos, que hiciera con ella como bien le pareciese. En el capítulo 17 aparece la circuncisión, la señal del pacto de Dios con Abraham a los 99 años de Abraham por todas sus descendencias y dice que si él hacía, pues obedecía, entonces iba a estar con él
y que él iba a ser una nación grande de él. En el capítulo 18, la promesa del hijo Abraham y Sara se rió porque ella ya era mujer y había perdido la costumbre, era muy vieja. Y pues, si a nosotros nos pasase eso, pues nos dirían, ¿qué tal? Y en el capítulo 19 aparece la destrucción de Sodoma y de Gomorra por la maldad que había en estas ciudades, pero Dios tiene misericordia una vez que Abraham, recordemos que Abraham oró y tiene misericordia con Lot y lo saca de allí junto con su familia, por unos ángeles que él envía. En el capítulo 20, Abraham y Abimelech, aquí Abraham miente por temor a que le hiciesen daño, pero en realidad ellos están en medios hermanos, eran hermanos de papá o de padre. Dios impide que Abimelech obre mal y le habla a través del sueño para que no tocara a la mujer de a Sarai, la esposa de Abraham. En el capítulo 21, el nacimiento de Isaac, como Dios le había prometido en el tiempo de Dios, no en el tiempo de Abraham y Sara. Y ya pasamos al capítulo 22. Bueno, sí, gracias por ese resumen. Sí, vemos que había muchos eventos que pasaron entre el capítulo 12 y capítulo 22. Pero ¿qué vemos una y otra vez? Dios reitera su promesa a Abraham una y otra vez. Dice que voy a darle un hijo, una nación grande. Vemos el amor constante de Dios y su paciencia. Ah, vemos a Abraham, igual como Lot, pecando en una y otra manera. Bueno, es interesante ver, ya habíamos leído la historia de Abraham mintiendo a Faraón, pero ¿qué vemos otra vez? Abraham mintiendo otra vez a Abimelech. La misma mentira. Abraham no aprendió su lección, pero que vemos de Dios, su amor y paciencia. Y aquí estamos en la prueba de la fe de Abraham. Y bueno, esta será una historia muy interesante estudiar con ustedes. Vamos a las preguntas del día. Am, Acerca de esta historia, capítulo 22, ¿qué fue lo que más le impresionó de esta historia bíblica? Pastor, buenas tardes, Dios lo bendiga. Bendiciones para mi hermano también. Buenas tardes. Buenas tardes, Isidro. Gracias por estar en la clase. Bueno, Ya se estaba complicando, pero ya gracias a Dios ya puedo ingresar. sí, sí, lo vi. No, muchas gracias por estar en la clase. Gracias a Dios está funcionando. Ah, bueno, Alex, sí. Sí, profesor, a mí me impresionó más los 3 días de viajes de Abraham yendo a sacrificar a su hijo, obedeciendo al Señor Dios. Sí, eso no es un viaje corto. 3 días de viaje, 80 kilómetros caminando y todo ese viaje pensando en lo que iba a hacer, sacrificar a su único hijo. Es increíble. Gracias, Alex. ¿Alguien más? ¿Qué fue lo que más le impresionó de esta historia bíblica? Rubén, sí. Pienso que este texto también es una prueba de fe de Abraham, porque de todas maneras, de que te digan que tienes que sacrificar a tu hijo por temor a Dios es algo fuerte. Y Abraham, en su obediencia, porque creía, porque cree, bueno, en ese tiempo creía mucho en Dios, obedeció. Entonces, iba a hacer el sacrificio de su hijo una prueba después fuerte, porque cómo le costó a lo largo del Génesis, le costó tener un hijo, y él se preguntaba también en el fondo, de su corazón decir que se le van a quitar a su hijo, pero era una prueba después muy fuerte para él de sacrificar a su hijo. Y Dios, como vio ese temor que le tenía a él, hizo que él consiguiera un carnero o algo así era, y sacrificara al carnero en vez de su hijo. Me parece que era una prueba, eso es, profe. Sí, gracias. Es increíble pensar que Abraham había esperado unos 25 años para el cumplimiento de
de esa promesa, 25 años para tener un hijo en su vejez. Y ahora Dios le está pidiendo que sacrificara a su único hijo después de 25 años de espera. Eso es increíble. Y como dijo usted, Rubén, una prueba fuerte. Eso es una prueba difícil. Bueno, ¿alguien más tiene una cosa que le impresionó de esta historia? Carmen, sí. Sí, profesor, al ver que el mismo Dios, cómo le puso esa prueba, ¿no? De esa promesa que le había dado de darle a su hijo, y luego pedirles ese hijo que le había dado de la promesa de su único hijo, pues de Sara y de Abraham. O sea, es porque me impresiona tanto esa historia porque como Dios conocía tanto a Abraham de que si él le decía, lo iba a hacer. O sea, como que Abraham tenía esa confianza tanto en Dios, esa fe en Dios, y esa obediencia hacia Dios, porque imagínense, o sea, si Dios le pidió eso porque sabía que él lo iba a hacer. Entonces, pidiéndole, así como dijo el hermano, pues es una prueba muy, muy grande, pero a pesar de eso, Dios dijo, no, ya sé que lo vas a hacer. O sea, Dios conocía el corazón de Abraham y por algo pues lo llamó, creo que yo lo llamó su amigo, ¿cierto? O sea, el padre de la fe, porque la verdad, Abraham tenía mucha fe en Dios, mucha confianza en Dios. Pues, gracias. Sí, gracias por el comentario. Es increíble pensar en esta historia. Cada vez que leo esta historia me impresiona algo más. No puedo imaginarme siendo en la posición como Abraham, am, caminando 3 días para sacrificar a su hijo para Dios. Pero vemos la solución, el carnero proveído por Dios. Bueno, entonces vamos a la otra pregunta. ¿Qué título le pondría usted a la historia del capítulo 22, versículos 1 al 19 de Génesis? ¿Qué título le pondría? Héctor. Pues eh, pensándolo mucho, y de hecho lo puse en el pecado también, es pues es el nacimiento del primer mandamiento. Y aunque Moisés ni siquiera salió en la película todavía. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y eso fue mucho, mucho tiempo después, pero obviamente Abraham, aunque usa mucho la palabra temor y no amor, a final de cuentas, pues yo lo veo así, ¿no? Bueno, eso es una historia como, pues, un ejemplo de ese mandamiento, a pesar de que no tenía ese mandamiento escrito como tal, como Moisés escribió por Dios. Pero sí, así es, un ejemplo del primer mandamiento, poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Y sí, usa esa palabra temor o temer. ah, pero sabemos que hay un sentido, no lo usamos mucho hoy en día, pero hay un sentido, temer en el sentido de respetar, amar tanto que respetamos a alguien, como tememos a nuestros padres, tenemos respeto por lo que nos dice. Y en ese sentido mostramos amor. Entonces, en un sentido, sí, está amando a Dios por temer y respetar. Pero sí, no, gracias por ese comentario, Héctor. Atanasio, ¿sí? Pastor, pues sí me escucha. Sí, claramente. Ok, bueno, sí. Pues varios títulos podríamos poner porque podemos decir que hay una siembra milagrosa allí. Podemos decir que am, una siembra de bendición o una herencia de bendición también. Cómo hacer que mi generación sea bendita y se multiplique, también podríamos decir, porque el resultado de ello, de la obediencia, lo lleva a esa bendición.
Entonces, cuando siembras poco y recoges mucho, porque lo que Abraham estaba haciendo era el resultado de lo que Dios estaba dando, pero se iba a recoger demasiado, o sea, algo incontable porque lo lleva, inclusive lo lleva a mirar las estrellas y le dice que así va a ser su descendencia. Entonces es algo demasiado, o sea, es algo que es incalculable, no se puede contar. Entonces podríamos decir una generación incontable o incalculable. Sí, bueno, vemos esa promesa tan grande de Dios a Abraham otra vez, porque hemos visto ya esa promesa que dio Dios a Abraham, esa misma promesa, antes de hacer nada. Abraham ah, no había hecho nada y Dios le prometió esa, esas cosas tan grandes, una descendencia, el Mesías de su linaje. Alex, sí. Sí, profesor, yo digo que Abraham eh, tiene tres cosas también: fidelidad hacia Dios, bastante fidelidad, y amor y respeto. Sí, ahí vemos la fe de Abraham. Y como dijo usted, gracias a Dios. Eso era una bendición de Dios, un regalo de Dios, esa fe tan fuerte. Y bueno, gracias Isidro también por el comentario. Ah, un título podría ser ah, En pos de la promesa. Muchas gracias, sí. Bueno, entonces, antes de seguir con las preguntas de considerar y consolidar, ¿alguien me puede contar todas las preguntas de considerar y consolidar que ustedes van a utilizar en su proyecto final? ¿Alguien me puede contar todas las preguntas de considerar y consolidar? Atanasio, sí. Pastor. Entonces, tenemos las preguntas en considerar. Primero, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuál es el problema de la historia? ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? ¿Se soluciona el problema? ¿Cómo se soluciona? Y en consolidar tenemos las otras preguntas que son: ¿de qué trata la historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Qué me enseña Dios a pedir perdón y hacer? ¿Cuándo sería una situación para compartir este mensaje? Gracias, así son las preguntas. Muchísimas Sí, gracias. Y ustedes pues van a utilizarlos en sus proyectos finales. Y ustedes tienen hasta 8 días después de este jueves. Sí. Entonces, un poco más de una semana para cumplir el proyecto final. Y ustedes van a utilizar esas preguntas, como estamos haciendo cada clase, todas esas preguntas para escribir o, bueno, hacer un plan para enseñar la historia bíblica de Génesis 37. Creo que José vendido por sus hermanos. Y así es, no hay más de eso, simplemente escribir ese plan según esas preguntas. Pues vamos a considerar, pues, quiénes son los personajes de esta historia. Rubén, sí, Bueno, los adelante. personajes son Abraham, Isaac, Dios, el ángel, los siervos y el carnero. Eso. Sí, eso es mi lista también. Pues, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Tenemos unos más. ¿Cuáles son los objetos, Carmen? Tierra, moría, montes, holocausto, leña, cuchillo, mano, fuego, ojos, zarzal,
ciego, estrellas, cielo, perdón, estrellas, pues no sé qué, algo más. Creo que sí. ¿Alguien tiene algo más en su lista? Eso es una lista muy completa. El asno, ¿no? Sí, asno. Sí, Ese el El mismo. asno. asno. Ajá. Sí, el asno que llevó todas las cosas para el sacrificio. Y también tengo la albarda, sí. Sí, bueno, que llevó el asno. Pero sí, esos son los objetos, gracias. ¿Y dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió? Pastor, Sí, Cecilia. En el Monte Marián ocurrió esta historia. Sí, eso es el lugar principal de esta historia. Y si alguien está leyendo, bueno, todos los detalles tenemos en el último versículo también. Y volvió Abraham y sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba. Entonces hay ese lugar también, pero eso no es el lugar principal. Entonces Cecilia tiene toda la razón. La tierra de Moria. Y una cosa interesante acerca de esa tierra. ah, la tierra de Moria es el mismo lugar del monte donde después Salomón edificó el templo. Lo leemos en segundo de Crónicas 3:1. Abraham le esperaba un viaje de 80 kilómetros. Dios no quería que la obediencia del patriarca fuera una acción del momento. 3 días de viaje le darían tiempo suficiente para pensar en esa acción, esa cosa que iba a hacer a su hijo, sacrificarle a Dios. Ah, bueno, como dije antes, no me puedo imaginarme en esa situación, pensando 3 días en sacrificar a mi hijo. Ah, pero sí, vemos la fe grande de Abraham, dada a él por Dios mismo. ¿Y cuándo ocurrió esta historia? Estamos pensando, recuerden ustedes que estamos pensando en como los eventos que ocurrieron antes y después, porque en ese tiempo no tenemos como fechas. Alex. Yo digo que, profesor, aproximadamente 2000 años antes de Cristo, más o menos. Sí, pues más o menos no sabemos exactamente, podemos adivinar, pero sí, en esa zona de tiempo. Atanasio. Pues podemos mirar que ya Isaac estaba grandecito, entonces podemos decir que tenía que por ahí unos 15, 16 años, porque ella podía cargar leña, ya estaba hecho, o sea, ya podía hacer fuerza y para llevar la leña se necesitaba ya tener como vigor en el cuerpo, o sea, que ya estaba bastante joven o adolescente, más o menos esa fecha, así puedes decir. Sí, bueno, vemos que Isaac podía cargar unas cosas, no estaba tan joven, um, pero sí. Y también alguien recuerda cuáles eventos ocurrieron antes y si pueden ver después de esta historia, para ubicarnos en la vida de Abraham. Porque ya hemos brincado unos capítulos. Pues vemos antes de esta historia que Agar e Ismael ya se habían ido. Y justo antes de esta historia, Abraham hizo un pacto con Abimelech. Y después de esta historia, vemos la muerte de Sara. Ella tenía 120 años. Entonces, eso es donde estamos en la historia, en la vida de Abraham. Atanasio, sí. O sea, pastor, que entonces fue más o menos cuando
Eso sí, a los 30 y qué, 36 años de Ismael, de, perdón, de Isaac más o menos, porque de los 90 que ya tenía, y ya tenía 127, más o menos daría eso, 130. No le escuchamos muy bien, está muy Decimos entrecortado. que entonces que Isaac era ya bastante grande porque la mamá, la promesa lo tuvo creo que entre los 90, ¿cierto? Y 27 eran 37, entonces él debía tener 36 años más o menos, o 37. O sea que podemos decir que fue a los 37, a los 36 años de Isaac. Sí, en esa zona. No nos dice exactamente en el texto cuánto tenía, pero sí me imagino que no era tan joven. Me imagino, no sé, no dice la Biblia, pero me imagino como en los 20 o algo así, posiblemente los 30, pero bueno. Lo importante es que sabemos que antes, este ocurrió antes de la muerte de Sarai y después de cuando Agar y Ismael se fueron. Bueno, ¿y cuál es el problema de esta historia? ¿Cuál es el problema? Atanasio, sí. Pastor, el sacrificio, el problema es que Dios le había prometido a Abraham un hijo y luego que le cumple la promesa le dice que lo debe sacrificar. Ese es un problema muy grande. Tan grande está que Abraham, no sé, yo no sé si nosotros estaríamos entrando en contexto, hoy estaríamos en la capacidad de no decir nada. Si nos llegase a pasar, Dios nos da la bendición de llegar a tener un hijo y que verlo, tenerlo y después se pueda morir, o sea, eso lo pueda llevar. Yo creo que es un dolor, una pérdida muy, muy tenaz, pero sabemos que Dios es misericordioso y le dijo algo a él y probó la fe, y probó la fe de Abraham. Entonces, el problema era ese. Le doy, pero ahora le quito y a ver qué pasa. Y Abraham un valiente porque lo iba a hacer, o sea, es que él no lo deben hacerlo, Dios mío bendito. Sí, eso es la pregunta que tenemos. Tenemos esa promesa de Dios que iba a tener una descendencia a través de Isaac, una descendencia grande. Pero a la vez Dios dijo a Abraham que, que debe sacrificar a su hijo. Entonces, aparentemente hay una contradicción, pero vamos a ver que no es una contradicción. Pero esa es la pregunta que tenemos. ¿Confiará Abraham en Dios para resolver este conflicto o confiaría en su propia razón? Ah, pero vamos a ver qué pasó. Pregunta 6. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? ¿Cuáles eventos? Si alguien puede contar todos los eventos de esta historia, no obviando las cosas importantes especialmente. ¿Alguien desea contar? Héctor, sí. Hay varios eventos. Uno que Dios se le aparece a Abraham y le pide que se lleve a Isaac para sacrificarlo. Abraham se pone en camino con Isaac um, y, unos, y unos siervos. Um, Abraham e Isaac se separan del grupo y continúan solos. Una parte muy importante, yo pienso, es cuando Isaac le pregunta a su padre en dónde está el cordero para el sacrificio. Creo que esto también no se habla de eso, pero Isaac no era un muchachito y Abraham ya estaba grande, entonces, ¿por qué Isaac no se fue, se separó? Dijo, por ahí no va. Sin embargo, se queda con su padre sabiendo que, o pensando que algo malo, algo viene, ¿no? Abraham después hace un altar
amarra a Isaac, es cuando el ángel se le aparece y lo detiene. Y luego aparece el cordero ahí entre los matorrales. Y luego el ángel se le aparece una segunda vez, afirmándole la promesa que Dios ya le había hecho mucho tiempo antes. Sí, muchas gracias por contar todos esos eventos. Sí, eso es una cosa interesante que mencionó alguien en la clase de la mañana, que dijo Abraham en versículo 5 a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Él dijo, volveremos los dos, a pesar de que sabía que iba a sacrificar a su hijo, él sabía que volveremos los dos. En una manera u otra, Dios iba a cumplir su promesa y bueno, me imagino que Abraham estaba pensando, no voy a perder a mi hijo. Tal vez voy a sacrificarlo a Dios y él va a resucitar o algo así, pero volveremos los dos. Eso es una confianza grande y también la confianza de Isaac en solo preguntar una cosa, que bueno, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham dijo, Dios nos proveerá. Ah, y ya, no dijo nada más después de eso. Isaac simplemente fue con Abraham, caminando bueno, en su mente estaba pensando posiblemente a su muerte. Pero bueno, sabemos el fin de la historia. Muchas gracias por contar la historia, Héctor. Bueno, y se resuelve el problema que mencionamos y cómo. Se resuelve el problema que mencionamos y cómo. Héctor, sí. Pues sí, el problema se resuelve de dos maneras. Dios le provee el cordero a Abraham para sacrificarlo en lugar de Isaac. Y obviamente el problema más grande es que también se resuelve la promesa de Dios de la descendencia de Isaac. Sí, los dos. Gracias por enfocarnos en los dos. De que no simplemente resolvió o fue resuelto ese problema de, del carnero, del sacrificio, pero también para nosotros, porque Isaac vivió, tenemos la descendencia de Jesús, simiente de ese linaje, Jesús, quien vino a este mundo para salvarnos. Bueno, vamos a consolidar. ¿Cuál es el punto principal de la historia? El punto principal en que nos enfocamos cuando estemos leyendo esta historia. El punto principal. Pues puede ser como un título que habíamos mencionado acerca de los otros capítulos. Atanasio, sí. Pastor, pues la uno para ahí dice que yo coloqué en consolidar el sacrificio que Abraham debía hacer cumpliendo la obra de Dios. Cumpliendo la obra de Dios. Sí, el sacrificio que Abraham debía hacer cumpliendo la obra de Dios, porque Dios le dio ese mandato y él debía sacrificar a su hijo. Entonces, Pues sí, o sea, la obediencia de Abraham. sí, Sí, bueno, ahí vemos en esta historia la obediencia de Abraham. Y a través de eso, también vemos la fe de Abraham.
la fe de Abraham, dada a él por Dios. Por el poder de Dios, Abraham podía obedecer a él. Bueno, ¿alguien más tiene un punto principal, un título para esta historia? Pues puede ser ah, cuando Dios probó a Abraham, probó la fe de Abraham, o también la confianza de Abraham en Dios. Y me gustó mucho como dijo Héctor, ah, como un ejemplo del primer mandamiento. Um, Abraham siguió el primer mandamiento. Um, y eso es un ejemplo grande para nosotros. A pesar de todas las cosas, Abraham confió en Dios. ¿Y qué pecado veo en esta historia? Y confieso en mi vida. Cuando estamos leyendo esta historia, ¿cuál pecado pues salta a nuestras mentes y nos lleva a confesar? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Atanasio, adelante. Pastor, al principio vemos que Abraham se había dejado, por decir, pasó lo mismo que Adán y Eva. ¿Por qué? Porque Eva induce a Adán al pecado, ¿cierto? Y en este caso también Abraham, después de haber recibido la promesa de Dios, la mujer lo hace que tenga un hijo por aparte con su criada. Y aunque sabemos que él tenía fe y obedecía, pero él también mintió y al mismo tiempo también desobedeció a Dios en parte, porque se quiso adelantar a la promesa de Dios. Sí, sí, muchísimas gracias. Y también Alex dijo muy bien en el chat, debemos tener a Dios primero en nuestros corazones a pesar de todo. Pues a veces amamos a nuestra familia o las cosas de este mundo más que a Dios. Y eso lo llamamos idolatría, poner cualquier cosa por encima de Dios. Pero también hay ocasiones en que seguimos la lógica en vez de seguir las promesas de Dios. ¿Cuántas veces hemos pensado, por qué Dios dijo eso en la Biblia? ¿Por qué necesito seguir lo que dice la Biblia en esa ocasión? No tiene sentido a mi mente humana. Y muchas veces queremos seguir nuestras mentes, nuestros deseos, nuestra voluntad, mucho más que seguir la voluntad de Dios o confiar en las promesas de Dios. Pienso especialmente en las situaciones difíciles en nuestras vidas. Sabemos que Dios nos ha prometido perdón de todos nuestros pecados, la vida eterna, salvación. Pero en esos momentos a veces es difícil pensar, pues Dios, si me ama, ¿por qué está haciendo eso? ¿Por qué ese evento está aconteciendo en mi vida? ¿Por qué me pasa eso? Si me ama. Y a veces dudamos de Dios y sus promesas. Queremos seguir nuestra razón. Eso no puede ser. La Biblia no puede ser correcto porque en mi vida está pasando cosas tan malas. Y en ese sentido pecamos de muchas maneras. Sí, también, Atanasio, fallamos y Dios nunca falla. Siempre quiere lo mejor para sus hijos como un padre amoroso. Así es, siempre quiere el mejor. Y a veces nos va a pasar pruebas
en nuestras vidas. Tiempos difíciles, como en ese tiempo de la vida de Abraham, un momento difícil, pero todavía confió en Dios. Ah, y gracias a Dios tenemos la palabra de Dios que nos repite una y otra vez las promesas, como Dios hizo a Abraham, una y otra vez repitiendo esa promesa de que iba a dar a Abraham un hijo y también una descendencia y una bendición para todo el mundo a través de su descendencia. Bueno, y eso nos lleva a esta pregunta: ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? ¿Qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Sí, Atanasio. Pastor, en el verso 17 y 18, si no me equivoco, dice el 17, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, el 18, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y sabemos que esa simiente se refería a Cristo Jesús. Sí, el amor grande de Dios por enviar nuestro Salvador. ¿Alguien más ve el amor de Dios en esta historia? Bueno, sí, Dios proveyó un carnero para el holocausto y repitió su promesa a Abraham. Y como dijo Atanasio, aunque la historia no menciona al Hijo Eterno de Dios, Jesucristo, podemos ver el sacrificio de Dios, de ese Hijo, para nosotros en la historia de Abraham en el monte de Moría. Los paralelos son increíbles entre la historia de Jesús y esta historia. Pues Abraham fue a Moria, cerca del lugar donde Jesús fue crucificado en la cruz por nuestros pecados. También Jesús descendió del linaje de Isaac. Y Jesús es el único hijo de Dios. Y Dios sí sacrificó a su hijo para quitar nuestros pecados. El sacrificio que no podíamos hacer para salvarnos, Dios lo hizo. Y en Jesús, el descendiente de Abraham, proveniente de Isaac, la gente de todo el mundo es bendecida con perdón de pecados y salvación eterna. Unos paralelos muy interesantes. Sí, muchas gracias por sus comentarios, Alex y Isidro también. Bueno, ¿y qué pediré? Que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios. ¿Qué pediré? Que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios. ¿Qué pediré? Que Dios obre en mí. ¿Cómo vamos a poner en práctica esta palabra de Dios? Héctor, sí. Pues pedirle que nos dé mucha fe para seguir creyendo en que Él tiene un plan y que no debemos dudar de eso, ¿no? Independientemente de cuál sea la situación. Sí, yo le pido también una fe como Abraham en esa situación. La fe para seguir a Dios en cualquier situación, las situaciones más difíciles de la vida. Bueno, Atanasio, que cambie lo que tenga que cambiar, me ayude a ser un buen discípulo, que obedezca a su voz y no a la mía.
Si queremos siempre seguir la voluntad de Dios y no la nuestra, pues queremos que nuestra voluntad sea como la voluntad de Dios, como en la misma línea. Pero sabemos que eso no pasa siempre. Entonces pedimos que Dios nos ayude con eso. Gracias por sus comentarios y respuestas. Vamos a la conclusión antes de seguir con el tema importante de esta clase. ¿Cuál fue el propósito de Dios al probar la fe de Abraham en este momento de su vida? ¿Cuál fue el propósito al probar la fe? Atanasio, sí. Pastor, yo creo que en ese sentido, conocer el verdadero amor que Abraham tenía hacia Dios, aunque sabemos que Dios conoce nuestros corazones como nadie más lo puede hacer, pero Dios probó a Abraham y su propósito era saber si Abraham estaba dispuesto a dar de lo que él le había dado. Y vemos que Abraham correspondió a ese amor. Y vuelvo y le repito, difícil para uno, pero no sé, Abraham estaba lleno de mucho amor hacia Dios y le pido a Dios que ojalá y nosotros, pues ojalá uno personalmente yo pueda también estar así lleno de amor hacia Él, así como Abraham fue capaz de dar su hijo en sacrificio. Lo importante que Dios le había dado es que quizás uno lo ve muchas veces como tan sencillo porque Abraham ya tenía un hijo que es Ismael, y al decir, por ejemplo, si se sacrifica a Isaac, me queda Ismael, pero sabemos que la promesa está en Ismael, en Isaac, estaba la promesa de bendecirlo y de multiplicarlo y de hacer de él una nación grande, o sea, entonces es un amor, como decir, una prueba muy dura, muy dura. Sí, eso es un punto muy importante, que Dios ya sabía el corazón de Abraham. Él no necesitó averiguar o probar para ver si Abraham lo haría. Él sabía lo que iba a pasar, pero como dijo, es para fortalecer la fe de Abraham, para fortalecer la fe y también reiterar la promesa. Ah, Vimos que esa, esa vez Dios también otra vez repitió su promesa a Abraham. Y para dar la oportunidad a Abraham de amar y confiar en Dios sobre todas las cosas. Vimos que Dios nos da esas pruebas para fortalecer nuestra fe y también para darnos la oportunidad de amar y confiar en Dios. Y nuestro Dios de amor lo hace para nuestro bien. Bueno, vamos al tema importante, la interpretación bíblica, y vamos a utilizar esta historia para verlo. La pregunta es, ¿por qué Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, su único hijo, por medio del cual Dios le había prometido dar una gran familia? ¿Por qué estaba dispuesto Abraham? Si alguien más quiere participar, esta pregunta sería una buena oportunidad. ¿Por qué Abraham estaba dispuesto a sacrificar? Atanasio. Pastor, y hermano, vea, lo que pasa es que si vemos el contexto de la historia, Abraham tenía en su corazón la promesa que Dios le había dado y sabíamos que Dios no lo iba a defraudar. En todo caso, sabemos que al decirle que sacrificase a su hijo, pues Dios, yo creo que Abraham pensó, de igual si me quita a mi hijo, pues de una u otra manera él me lo va a devolver
creo que Abraham dijo, bueno, yo voy y sé que el Señor no va a permitir que de pronto lo haga, no sé, pero él estaba, creo que será más bien por la confianza que Abraham sentía hacia Dios, que Dios no lo defraudaba. Sí, muchas gracias, Carmen. ¿Tiene algo más? Sí. Sí, pero la seguridad que tenía en Dios, ¿no? Porque Dios cumple sus promesas. Si Dios le había prometido, pues él tenía esa confianza, esa fe y esa seguridad de que Dios le iba a proveer y que Dios no le iba a mentir, que ya le había dicho que le iba a dar una descendencia grande. Él diría, pues yo le doy este a Dios y Dios me puede dar otros más. Entonces, la seguridad más que todo, pienso yo, profesor, en Dios. Sí, la confianza es grande. Gracias, Carmen. Pues vamos a la Biblia para contestar esta pregunta. ¿Qué dice el resto de la escritura al respecto? Y vamos a leer unos versículos bíblicos. ¿Alguien desea leer Jeremías 7:31? Miguel Luis, sí. Amén. Dice así, Jeremías 7:31. Han edificado altares en los montes de Tofet, en el valle de Hinnom, para lanzar al fuego a sus hijos y a sus hijas, que es algo que nunca les pedí, quisieran y que ni siquiera pensé pedirles. Amén. Gracias por leerlo. Pues vemos en este versículo que el sacrificio de los seres humanos y los hijos y hijas es algo que no quiere Dios. Él no quiere eso, el sacrificio de los hijos. Pero también leemos Génesis 17, versículo 21. ¿Alguien desea leer ese versículo? Génesis 17. Carmen. Pastor, lo leo. Ah, lo siento. Vi la mano de Carmen, sí está bien. Carmen, adelante. Sí, mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará el año que viene por estos días. Pues ¿Es ahí? sí, sí, está bien, muchísimas gracias. Vemos estos versículos bíblicos que nos dice que claramente Dios no quiere sacrificio de los seres humanos, y también que estableció un pacto con Isaac o establecerá un pacto con Isaac, el hijo que será, que bueno, les dio después de venir esa vez a las tiendas de Abraham. Entonces vemos que esa es una promesa de Dios. Entonces, ¿cómo puede mandar a Abraham sacrificar a su único hijo? Vamos a Hebreos para ver la mentalidad de Abraham. ¿Por qué estaba dispuesto? ¿Alguien desea leer estos versículos? Hebreos 11, 17 al 19. Miguel Luis, sí. Dice, por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho, por medio de Isaac te vendrán descendencia. Y es que Abraham sabía que Dios tenía poder incluso para levantar a los muertos, y en sentido figurado, de entre los muertos lo volvió a recibir. Amén. Pues vemos en este versículo lo que estaba, bueno, tenemos un vistazo dentro de la mente de Abraham. Es que Abraham sabía que Dios tiene poder incluso para levantar a los muertos, y en sentido figurado, de entre los muertos lo volvió a recibir. Abraham sabía todas las promesas de Dios y también el poder de Dios, que él podía levantar a Isaac de entre los muertos si Abraham necesitó sacrificar a su hijo.
Y eso es una fe grandísima. No puedo imaginar pensando así, de que pues yo sé que Dios puede levantar de entre los muertos a los seres humanos, pero esa cosa, sacrificar a mi hijo es algo difícil. No, no quiero sacrificar a mi hijo, pero Abraham lo hizo por la fe. Entonces, este es un ejemplo de una situación en que a veces no sabemos muy bien o no podemos interpretar muy bien lo que dice una historia bíblica, un pasaje bíblico. ¿Y qué necesitamos hacer? Necesitamos siempre ir a la Biblia otra vez. Lo que dice la Biblia acerca de ese versículo difícil o esa historia difícil. Pero vamos a ver que hay unos métodos diferentes de interpretar la Biblia. Bueno, por la Iglesia Católica Romana, su método es que la Iglesia decide cómo se interpreta la Escritura. Para la fe reformada, ellos dicen que la razón decide cómo interpretar la Escritura. Pero vamos a lo bíblico, que dice Dios mismo es árbitro de lo que quiere decir. Bueno, vemos que la Iglesia Católica Romana tiene su aporte por eso en este. El último árbitro de lo que un pasaje significa es lo que dice el magisterio de la Iglesia que significa. Sí, los católicos conservadores consideran cuidadosamente los contextos históricos y gramaticales, pero cuando se toma la decisión final sobre el significado, el intérprete debe comparar sus conclusiones para asegurarse de que concuerdan con la tradición de la Iglesia, como ha sido promulgada por los obispos en concilio y por el Papa. Pues vemos que se base la interpretación en la Biblia, pero también en lo que dicen los obispos en concilio y el Papa también. Pues la fe reformada dice el árbitro final sobre lo que significa un pasaje es la razón humana. Si se les presta mucha atención a los contextos históricos y gramaticales de los pasajes y se considera también el contexto de la escritura, pero en doctrinas tan importantes como la conversión, la elección, los medios de gracia y la persona y obra de Cristo, el significado de un pasaje puede ser puesto al lado ligeramente para seguir doctrinas aprendidas de Zwinglio y Calvino, quienes confiaban demasiado en la razón. Pero vemos claramente que eso es no lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia vemos en 2 de Pedro 1, versículos 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, si no entendemos un versículo, hay que buscar lo que dice el resto de la palabra de Dios al respecto. Pues el intelecto humano y la razón humana son útiles para entender la Biblia, pero nunca deben colocarse en autoridad sobre la Biblia. Los pasajes difíciles en la Biblia deben explicarse en vista de su contexto y de acuerdo con pasajes más claros de la misma. A fin de cuentas, la Escritura interpreta la Escritura. Y así es. Ese es el punto clave de interpretar la Biblia. Siempre usamos las Escrituras para interpretar las Escrituras. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta o un comentario acerca del tema de hoy? Bueno, entonces, si ya está entendido, eso está bien, me alegro mucho que
que ustedes quieren interpretar la Biblia usando la Biblia. Pues aquí tienen la tarea, ver el video 8, leer Génesis 27, versículos 1 al 29 y empezar el proyecto final. Ya les envié el proyecto final en PDF y también como documento. Y si quieren hacerlo en estos días, simplemente me envían el proyecto final y voy a empezar corrigiéndolos. Y si tiene una pregunta o algo más, puede preguntarme después de la clase o también enviarme un mensaje de WhatsApp. Y con gusto voy a estar pendiente para contestar sus preguntas acerca del proyecto final. Voy a enviarlo otra vez, creo que después de esta clase, este jueves, para que ustedes puedan cumplirlo o tener tiempo para cumplirlo. Pues terminamos con oración. Oh, Héctor, sí, tiene una pregunta, sí. Sí, perdón. ¿Esto se va a mandar a un correo electrónico o a dónde? Sí, muchas gracias. No expliqué muy bien. Pues ustedes tienen mi número, pueden enviarme el proyecto final a mi número de WhatsApp, pero también voy a darles mi correo electrónico si eso es más fácil. Yo sé que muchos de ustedes quieren trabajar en computadora o laptop y pueden enviarme fácilmente por correo. Entonces, les voy a dar mi correo, mi correo electrónico también. Gracias por la pregunta, Héctor. Bueno, entonces terminamos con oración. Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde, noche, esta oportunidad para estudiar tu palabra que nos ha dado, para estudiar las promesas, para estudiar de la fe de Abraham, que le dio a él. Pedimos que aprendamos cada día más de tu palabra, que crezcamos cada día más en nuestras fe, para que podamos, descansar en paz, sabiendo que ya todo está hecho por medio del linaje de Abraham y Isaac. Nos enviaste tu único hijo, Jesús, para entregar su vida en rescate por nosotros, para que podamos tener todos nuestros pecados perdonados y la vida eterna por la fe en ti. Bendícenos esta tarde y noche mientras trabajamos o tomamos tiempo con la familia o tomamos tiempo también para estudiar tu palabra. Bendícenos esta noche y esta semana. Todo eso oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén, pastor. Bendiciones.